El polvo del camino de terracería de San Miguelito se le pegaba a los botines, pero no al alma. Para Miguel, ese polvo era sagrado, era el suelo del que venía y al que ahora regresaba, 5 años después. 5 años siendo el ausente, la fotografía en el librero, la voz lejana en el teléfono. 5 años, chambeando, duro bajo el sol de California, cada gota de sudor con un único propósito: transformar el frágil adobe de la casa de su madre en una casita de material, un pequeño palacio para su jefecita. Podía sentir el peso de los dólares en el bolsillo, pero no los veía como dinero. Eran ladrillos, cemento, tejas. Eran las llaves de la dignidad que estaba a punto de entregar en las manos de doña Elena, la mujer que le dio la vida y la bendición para partir en busca de una mejor. La imagen del día de su partida estaba grabada a fuego en su memoria. El rostro de su madre, una red de arrugas que contaban historias de sacrificio y amor incondicional. Ella no lloró. Solo trazó una cruz en su frente con el pulgar, un sello de protección divina, y susurró: «Que Dios te acompañe, mijo, no te olvides de los pobres». Esa frase lo guió a través de la soledad de los campamentos de jornaleros y del agotamiento de los campos de cosecha. Él no era solo un inmigrante más en busca de fortuna, era un hijo cumpliendo la más sagrada de las promesas, un juramento hecho no con palabras, sino con la mirada, de que volvería para honrar a quien lo crió, para asegurar que sus últimos años fueran de paz y no de preocupación. Dio la vuelta en el camino, donde el viejo árbol de mezquite servía como un punto de referencia para las tierras de su familia. El corazón de Miguel latía desbocado, una mezcla de ansiedad y alegría que lo dejaba sin aire. Se detuvo, esperando ver el humo subiendo del fogón de leña, esperando oír el sonido familiar de su madre cantando mientras cuidaba su pequeño jardín, pero no había nada. Donde debería estar la casa de su infancia, solo había un terreno, baldío, aplanado, un cuadrado de tierra desnuda y silenciosa bajo el sol fuerte de Oaxaca. El silencio no era de paz, era un silencio de ausencia, de borradura. El sueño, que había sido tan vívido momentos antes, comenzó a deshacerse como humo, dejando un vacío helado en su pecho. Antes de continuar con esta historia, te pido que te suscribas al canal. Increíblemente, más del 70% de las personas que nos ven aún no están suscritas. Al suscribirte y activar las notificaciones, no te pierdes ninguna de nuestras historias. Relatos que, como el de Miguel, hablan sobre valores que no se pueden comprar. Ahora, prepárate para ser testigo del viaje de un hijo cuyo amor y lealtad fueron puestos a prueba de la forma más cruel. La verdadera fuerza se revela cuando todo parece perdido. Continuemos. Las piernas de Miguel parecían pesar 1 tonelada mientras caminaba, casi arrastrándose, hacia la casa de al lado. Doña Carmen, una vecina que lo había visto crecer, lo divisó desde su puerta. Su rostro, siempre tan acogedor, se contrajo en una máscara de shock y luego, de profunda e inconfundible pena. Su esposo, don Rogelio, salió justo detrás, secándose las manos nerviosamente en los pantalones, incapaz de encontrar la mirada de Miguel. Una niebla pesada de palabras no dichas flotaba entre ellos, un secreto compartido por todo el pueblo, del que solo Miguel, el que regresaba, estaba fuera. Se sintió un extraño en su propia tierra, un fantasma tocando la puerta de una tragedia que aún no comprendía. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, don Rogelio finalmente rompió el sello del secreto. Su voz salió ronca, pesada con la noticia que se resistía a dar. «Ay, Miguelito», comenzó, y el apodo cariñoso de su infancia sonó como una puñalada. «Fue tu hermano, Javier». Las siguientes palabras salieron como una sentencia, cargadas con el peso de la sabiduría popular que resume tragedias enteras en una sola expresión. Él sacó el cobre. Javier había mostrado su verdadera cara. No había sido un incendio, una inundación o una desgracia del destino. Había sido una traición, calculada y fría, venida de su propia sangre, de la persona que debería haber sido el guardián de su madre en su ausencia. La verdad era más fea y cortante que cualquier pesadilla. Poco a poco, los vecinos, con los ojos llorosos y las voces entrecortadas, pintaron el cuadro completo.
Javier y su esposa, con los corazones envenenados por la codicia, se cansaron de cuidar a doña Elena. Para ellos, la anciana madre ya no era una matriarca, sino un estorbo, un impedimento para la vida de lujos que anhelaban. Una constructora apareció en el pueblo, olfateando el negocio de la gentrificación, y le ofreció a Javier una cantidad que nunca había visto en su vida por el terreno familiar. La promesa de apartamentos modernos y una vida en la ciudad fue suficiente para que vendiera no solo la tierra, sino el alma de la familia, el legado de sus padres, por un puñado de dinero sucio. El detalle más cruel vino con la voz temblorosa de doña Carmen. La venta de la tierra ya era una puñalada, pero la forma en que trataron a doña Elena fue un acto de maldad pura. La trataron, como se dice, con la punta del pie, con el más profundo desprecio. La hicieron sentir una carga en su propio hogar, el lugar donde había criado a sus hijos. Y entonces, una mañana fría, le hicieron una sola maleta, la llevaron a la central camionera y la pusieron, sola, en un autobús con destino a la Ciudad de México. A los vecinos curiosos les inventaron una mentira barata. Se había ido a vivir con una prima lejana, una mentira para encubrir un pecado que no tenía nombre. Cada palabra era un golpe físico para Miguel. Los 5 años de trabajo arduo, el sol inclemente, las noches solitarias, la dulce ilusión de la casita de material, todo se convirtió en hiel en su boca. La tierna imagen de su madre recibiendo las llaves fue brutalmente reemplazada por la visión de ella, frágil y asustada, siendo expulsada de su propia vida por su otro hijo. Una ola de rabia lo consumió, pero debajo de ella había un abismo de culpa. ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué ella no lo llamó? Él estaba lejos, juntando dinero para construir paredes, mientras los cimientos de su familia eran demolidos. La mandaron a la capital, dijo don Rogelio, su voz apenas un susurro. A la Ciudad de México. El nombre sonó como una condena. La metrópoli más grande del mundo, una jungla de concreto despiadada y anónima. ¿Cómo podría encontrarla allí? Era una tarea que parecía imposible, como buscar una aguja no en un pajar, sino en un océano de asfalto. La esperanza que lo había traído de vuelta a casa, que lo había impulsado a cruzar la frontera, se marchitó y se convirtió en un pavor helado. Su madre estaba perdida en ese monstruo urbano, y él ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar. Sin embargo, en el fondo del pozo de la desesperación, algo más fuerte comenzó a arder. La rabia se transformó en determinación. El sueño de la casa estaba muerto, enterrado bajo la tierra desnuda de su antigua propiedad, pero un nuevo propósito, más urgente y visceral, tomó su lugar con una claridad aterradora. La encontraría, escudriñaría cada callejón, cada mercado, cada iglesia de esa inmensa ciudad, si fuera necesario. La lucha ya no era contra la pobreza, sino contra la crueldad. Ya no estaba construyendo una casa, estaba rescatando una vida. El viaje de regreso a casa había terminado, pero la verdadera misión de su vida apenas estaba comenzando. La despedida de San Miguelito fue silenciosa y rápida. Ya no había nada para Miguel allí, excepto las miradas de lástima de sus vecinos y el fantasma de una casa que nunca existió. Tomó el primer autobús a la capital, y cada kilómetro que lo alejaba de Oaxaca parecía hundirlo más en un abismo de incertidumbre. El paisaje cambiaba por la ventana, los campos verdes y las montañas familiares, dando paso a una maraña de concreto y acero que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ya no viajaba hacia un destino, estaba siendo tragado por él. La bendición de su madre en su frente, que antes parecía un escudo, ahora parecía una brasa solitaria en medio de una oscuridad creciente. Llegar a la Ciudad de México fue como ser arrojado a un río de gente, ruido y movimiento. La terminal de autobuses era un monstruo de concreto que pulsaba con una energía caótica que lo golpeó de lleno. Miles de rostros, miles de historias, todos moviéndose, con una urgencia que lo dejó paralizado por un instante. Esta era la jungla de concreto que don Rogelio había mencionado, pero las palabras no le hacían justicia a la abrumadora realidad. Cada calle era un cañón, cada edificio un acantilado. Se sentía pequeño, insignificante, un hombre de campo con una misión imposible en el corazón de la ciudad más grande de América Latina. La tarea de encontrar a su madre aquí ya no parecía difícil, parecía un delirio. Su primer instinto fue buscar los canales oficiales,
Con una fe ingenua en el orden y el sistema, pasó días peregrinando por delegaciones de policía, oficinas de servicios sociales y albergues para desamparados. En todas partes, la misma historia. Era recibido con una burocracia fría e impersonal. Formularios, preguntas, promesas vacías de que se pondrían en contacto. Para ellos, la historia de doña Elena era solo un expediente más, un número en una pila interminable de tragedias anónimas. Nadie tenía tiempo para el dolor de un solo hombre. Rápidamente se dio cuenta de que el sistema no iba a encontrar a su madre. El sistema estaba diseñado para olvidar a personas como ella. Con esa puerta cerrada, la búsqueda de Miguel se volvió más cruda, más humana. Se convirtió en un caminante, un peregrino de la esperanza. Con un fajo de copias de una fotografía descolorida de doña Elena, comenzó a andar. Entraba en estaciones de metro, plazas públicas, fondas baratas, cualquier lugar donde una persona sin recursos pudiera pasar. «¿Ha visto a esta mujer?», preguntaba, con la voz ronca al final del día. «Es chaparrita, tiene las manos arrugadas de quien ha trabajado toda la vida. Quizás use un rebozo». Recibía a cambio una negación con la cabeza, una mirada desconfiada, un raro «Dios lo bendiga, mijo», pero no la he visto. Los días se convirtieron en una semana, y cada atardecer era un pequeño luto por la esperanza perdida. El dinero que había ahorrado con tanto sacrificio para construir un hogar, ahora se desvanecía para sostener su búsqueda. Los billetes que representaban ladrillos y cemento se cambiaban por noches en pensiones húmedas y malolientes, por comidas solitarias de tacos y agua, por boletos de autobús que lo llevaban a diferentes rincones de la monstruosa ciudad. La ironía era una herida abierta en su pecho. Había trabajado como un animal para sacar a su madre de la pobreza, solo para ahora gastar cada centavo en la esperanza desesperada de encontrarla viva, en una pobreza aún mayor. Con cada moneda, gastada, sentía el peso de su impotencia. Una tarde gris, el agotamiento lo venció. Se sentó en una banca en medio de la Alameda Central, con el parque pulsando de vida a su alrededor. Familias reían, niños corrían tras las palomas, vendedores ambulantes gritaban sus mercancías. La alegría ajena era como sal en su herida. Por primera vez, la oscuridad de la duda lo envolvió por completo. ¿Y si ella ya no estaba en este mundo? ¿Y si estaba cazando un fantasma, mientras el verdadero culpable, su hermano, disfrutaba del dinero manchado de sangre? Las ganas de rendirse, de simplemente acurrucarse en un rincón y dejar que el dolor lo consumiera, fue una tentación abrumadora. Fue entonces, en el fondo de su memoria, que una luz parpadeó, un recuerdo, una frase de doña Carmen. «Tu mamá tenía manos de ángel para el bordado». Recordó las servilletas que ella bordaba con una paciencia infinita, imágenes de la Virgen de Guadalupe, flores coloridas, pájaros. No era solo un pasatiempo, era su arte, su identidad. Si necesitaba sobrevivir, si necesitaba ganar algunos pesos para un plato de comida, eso es lo que haría. Esta percepción lo sacó del letargo. La búsqueda ya no era por una anciana anónima, era por la bordadora, la mujer con manos de ángel. La siguiente pregunta surgió con una claridad renovada. ¿Dónde vendería una artesana su trabajo? La respuesta era obvia, y al mismo tiempo, aterradora. En los grandes mercados populares de la ciudad, los tianguis, los corazones palpitantes, del comercio informal. Un nombre, en particular, resonó en su mente. Un lugar de leyendas y caos, el más grande y antiguo de todos. El mercado de la Merced. Era un laberinto, una ciudad dentro de la ciudad, un lugar peligroso y vibrante. Pero, por primera vez en semanas, no solo tenía esperanza, tenía una pista, un destino. Entrar en la Merced fue un asalto a los sentidos. El olor a fruta madura mezclado con carne cruda, el aroma de especias y el hedor de la basura, los gritos de los vendedores, la música a todo volumen de las radios, las miles de conversaciones superponiéndose en una cacofonía ensordecedora, pasillos atestados de gente, puestos que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba, vendiendo de todo, de lo sagrado a lo profano. El lugar era exactamente como lo imaginaba, un monstruo que podría haberse tragado a su madre, pero también el único lugar en el mundo donde sentía que podría encontrarla. Con el corazón en la garganta y la fotografía firme en su mano,
Miguel se sumergió en el caos. Comenzó a caminar metódicamente, pasillo por pasillo, en la sección de artesanías y textiles. Sus ojos ya no buscaban solo un rostro, sino un producto, servilletas bordadas, con la imagen de la Virgen. «Disculpe, ¿ha visto a alguien vendiendo servilletas como estas?», preguntaba, señalando un dibujo que él mismo había garabateado en un trozo de papel, imitando el estilo de su madre. «No, joven. Pásele, ando ocupado. Quizás más para allá». Con cada negativa, su corazón se hundía un poco más. El mercado era infinito, y el día estaba llegando a su fin. La esperanza, que se había reerguido tan fuerte, comenzaba a deshilacharse de nuevo bajo el peso de esa inmensidad. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, y los pasillos de la Merced, que ya eran caóticos, se convirtieron en un torbellino de actividad con la prisa del fin del día. Vendedores guardaban sus mercancías, y los compradores hacían sus últimos regateos. Miguel estaba al límite de sus fuerzas. El hambre le roía el estómago, sus pies le dolían de tanto andar, y la esperanza que lo había llevado hasta allí se estaba deshaciendo en polvo. Había recorrido casi toda el área de textiles, un laberinto de telas e hilos, sin encontrar un solo rastro de su madre. La inmensidad del mercado lo había derrotado, y la amarga sensación de fracaso comenzó a instalarse en su corazón. Estaba a punto de irse, de rendirse por otro día, cuando sus ojos fueron atraídos hacia un pasillo lateral, un callejón oscuro y menos transitado, lejos de las rutas principales. Era una parte olvidada del mercado, donde la luz era tenue y los vendedores parecían tan desgastados como las mercancías que vendían. Era un último esfuerzo, un tiro al aire antes de ser completamente engullido por la noche y la desesperación. Con lo que le quedaba de energía, decidió seguir por ese camino improbable, más por inercia que por esperanza. Fue entonces cuando lo vio, no su rostro, sino algo tan inconfundible como él. Colgada en un pequeño puesto improvisado, casi escondida detrás de una montaña de juguetes de plástico baratos, había una servilleta. En ella, bordada con un hilo de colores vivos, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Miles de imágenes como esa se vendían por toda la ciudad, pero esta era diferente. La aureola de la Virgen estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda, una pequeña imperfección, una firma única que él conocía mejor que su propia caligrafía. Era la marca de su madre. Su corazón se detuvo por un segundo. Se acercó al puesto lentamente, con el cuidado de quien se acerca a un animal asustado, con miedo de que el menor movimiento pudiera hacer desaparecer aquel espejismo. Detrás de la pequeña mesa, había una figura encorvada, de espaldas a él, arreglando las pocas servilletas que aún quedaban. Era una mujer pequeña, frágil, envuelta en un rebozo oscuro y gastado que la escondía del mundo. El aire parecía haberse vuelto más denso, y los sonidos del mercado se fueron apagando hasta convertirse en un zumbido lejano. El mundo entero de Miguel se resumió a ese pequeño puesto en ese pasillo olvidado. La figura se giró un poco de lado para acomodar una de las servilletas, y Miguel vio su perfil. El tiempo se estiró, volviéndose lento y pesado. Era ella. Más vieja, sí. Más delgada, sin duda. Más frágil de lo que jamás la había visto. Las líneas en su rostro ya no eran solo marcas del tiempo, sino surcos profundos cavados por el dolor, la humillación y el abandono. Era el rostro de doña Elena, pero una versión que había atravesado un desierto de sufrimiento. Verla así, tan disminuida, tan vulnerable, fue un dolor más agudo que cualquier otro que hubiera sentido. Miguel se quedó paralizado. Un torrente de emociones lo inundó, tan violento que lo dejó sin aire. Alivio, un alivio tan profundo que dolía físicamente. Rabia, una furia incandescente contra el hermano que había hecho aquello. Culpa, por no haber estado allí para protegerla. Y por encima de todo, un amor abrumador que se desbordaba de su pecho. Quería correr, abrazarla, sacarla de ese lugar, pero sus pies estaban clavados en el suelo de cemento sucio. Solo se quedó allí, mirando, intentando desesperadamente conectar la imagen de la madre fuerte de sus recuerdos con esa mujer frágil ante sus ojos. Ella aún no lo había visto. Su enfoque estaba en el mundo inmediato de su supervivencia. La observó mientras ofrecía, con una voz casi inaudible, una de sus servilletas a una mujer que
Pasó deprisa, sin siquiera mirarla. La vio aguantando vara, como se decía, soportando la dureza de la vida, con una dignidad silenciosa y terca que le partió el corazón en 1000 pedazos. Ahí estaba la fuerza de su madre, no en gritos o protestas, sino en su capacidad de persistir, de bordar belleza en medio de la fealdad de su situación, de resistir. Finalmente, logró forzar el aire fuera de sus pulmones, y con él, una sola palabra, un sonido que sentía no haber pronunciado en una eternidad. Salió, como un susurro, un soplo de voz apenas audible en medio del bullicio del mercado. ¿Mamá? La palabra era pequeña, casi insignificante en el caos ambiental, pero para ella, atravesó el ruido como un trueno. Era la llamada que su alma esperaba, aunque su mente ya se hubiera rendido a escucharla. Lentamente, como si temiera que fuera un truco de su mente cansada, ella giró la cabeza. Sus ojos, que antes estaban opacos de agotamiento, recorrieron el pasillo hasta posarse en él. Por un instante, solo hubo confusión. Luego, la chispa de la incredulidad. Y entonces, como el sol saliendo después de una larga noche, el reconocimiento inundó su rostro, borrando las líneas de tristeza y reemplazándolas por un asombro luminoso. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. El nombre de su hijo estaba allí, en sus ojos. Él venció la distancia que los separaba. No corrió, sino que caminó con la reverencia de quien pisa suelo sagrado. Al llegar, no la abrazó. Se arrodilló frente al banquito bajo donde ella estaba sentada, tomó su mano arrugada y callosa entre las suyas y la llevó a su rostro. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron, calientes y liberadoras, lavando la suciedad de la ciudad y el polvo del camino. No pudo decir nada, solo un sollozo profundo, que contenía 5 años de nostalgia, una semana de búsqueda frenética y una vida entera de amor. En el corazón del mercado más caótico del mundo, el reencuentro se selló en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El ruido de la Merced se retiró hasta convertirse en un murmullo lejano, una ola que rompía lejos de la isla de silencio que se había formado a su alrededor. Por un largo momento, permanecieron así, Miguel arrodillado en el suelo sucio, sosteniendo la mano de su madre como si fuera lo único que lo anclaba a la tierra. Doña Elena, con la mano temblorosa, le tocó el rostro, sus dedos recorriendo su barba incipiente, el contorno de su mandíbula, como para asegurarse de que era de carne y hueso, y no un espejismo tejido por la añoranza. Las primeras palabras fueron de ella, un susurro que llevaba el peso de un universo de dolor y alivio. «Hijo mío», con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas por el trabajo, Miguel la ayudó a levantarse. Juntó las pocas servilletas que no se habían vendido, doblando cada una con una reverencia solemne, como si fueran reliquias sagradas. Tomó el pequeño banco de madera y, sujetando a su madre firmemente del brazo, la guió fuera de ese laberinto de caos hacia la noche de la ciudad. Encontró una pensión modesta cerca de allí, una habitación pequeña, pero limpia y, sobre todo, silenciosa. Lo primero que hizo fue pedir una sopa caliente y la observó comer, cada cucharada un esfuerzo visible que revelaba la profundidad de su agotamiento. No la apresuró, solo se quedó allí, vigilando, el guardián que debió haber sido todo el tiempo. En la quietud de la habitación, con el zumbido de la ciudad como telón de fondo, la historia finalmente salió a la luz. Con voz débil, interrumpida por largas pausas, doña Elena lo contó todo. No hablaba con rabia ni amargura, sino con una tristeza profunda, la tristeza de una madre que vio el peor lado de su propio hijo. Describió cómo el trato de Javier y su esposa fue cambiando, cómo las miradas se volvieron frías, cómo empezaron a tratarla con la punta del pie, haciéndola sentir una extraña, una carga dentro de la casa que ella misma había limpiado, cocinado y llenado de amor durante tantos años. Confesó la razón por la que nunca llamó a Miguel, la razón que lo había atormentado durante toda su búsqueda. Vergüenza, una vergüenza abrumadora y paralizante, la vergüenza de admitir que su hijo la había desechado, la vergüenza de convertirse en un problema para el otro hijo, el que se estaba sacrificando tan lejos. «¿Qué te iba a decir, mijo?», dijo, con las lágrimas finalmente corriendo por su rostro arrugado. «Que tu hermano, tú,
propia carne y sangre, me echó a la calle como si fuera basura, que ya no valía nada, no podía darte esa carga, ese dolor. Escuchar la historia directamente de sus labios fue, para Miguel, como tragar vidrio molido. Cada palabra era una puñalada en su alma. La rabia que hervía lentamente dentro de él, desde que llegó a San Miguelito, ahora se solidificó, convirtiéndose en un bloque de hielo, frío y cortante. La traición de Javier ya no era un acto lejano, una historia contada por terceros. Tenía la voz de su madre, el olor de sus lágrimas, el peso de su humillación. La promesa que le había hecho 5 años antes resonó en su mente, ya no como un sueño, sino como una deuda de honor que debía ser pagada. Con la voz entrecortada, él también confesó su secreto, su sueño. Le contó sobre el plan de la casita de material, sobre cómo imaginaba su alegría al ver la nueva casa, sobre cómo esa imagen lo mantuvo en pie en los momentos más difíciles. Compartir ese sueño roto, allí, en esa barata habitación de pensión, fue un acto de duelo conjunto. No lloraban solo por la casa, sino por un futuro que les fue robado, por una confianza que fue quebrada de la forma más brutal posible, por la inocencia que ambos habían perdido. Sin embargo, algo en la confesión de Miguel comenzó a cambiar la postura de doña Elena. Al escuchar sobre la lealtad inquebrantable de su hijo, sobre el amor que lo impulsó a cruzar un continente y a registrar una ciudad entera por ella, la pesada capa de vergüenza comenzó a disiparse. Lo miró a los ojos y vio no a un fracasado, sino al hijo más valiente del mundo. Una chispa de su antigua fuerza, la fuerza de la matriarca, volvió a brillar en su mirada. Posó su mano sobre la de él y dijo, con una firmeza que él no había escuchado en mucho tiempo: «La casa no importa, Miguel. Tú eres mi casa». En ese momento, una decisión se formó en la mente de Miguel con la claridad del acero. No podía haber paz, no podía haber un nuevo comienzo, sin un ajuste de cuentas. Necesitaba encontrar a Javier, no por venganza, no para ensuciarse las manos con la violencia que su hermano merecía, sino por una cuestión de justicia moral. Necesitaba mirar a su hermano a los ojos y verbalizar la dimensión de su traición. Necesitaba que Javier escuchara, de la boca del ausente, el peso de su pecado, el honor de la familia, que Javier había arrojado al lodo. Necesitaba ser restaurado con palabras. Descubrir dónde vivía Javier fue sorprendentemente fácil. Una llamada. A un primo lejano, quien al principio se resistió, pero luego cedió al oír que doña Elena había sido encontrada, fue suficiente. La verdad sobre lo que había sucedido se había extendido como pólvora, deshaciendo las mentiras de Javier. Vivía en un condominio cerrado en Polanco, uno de los barrios más exclusivos y caros de la Ciudad de México. El contraste entre el cubículo de su madre en el corazón de la Merced y el apartamento de lujo de su hermano era la prueba final, el símbolo flagrante de la podredumbre que había consumido el alma de Javier. Miguel le comunicó su decisión a su madre. Le dijo que necesitaba ir a ver a Javier. El miedo se apoderó de inmediato del rostro de ella, pero no era miedo a Javier, era miedo por Miguel, por lo que la rabia podría llevarlo a hacer. «Déjalo así, mijo. Deja que Dios lo juzgue», le suplicó, en un último acto de compasión maternal, incluso por quien la destruyó. Pero la determinación de Miguel era inquebrantable. La miró con una seriedad solemne y respondió: «Dios podrá juzgarlo después, mamá. Pero primero, va a escuchar lo que su hermano tiene que decir». El escenario para la confrontación final estaba montado. El viaje a Polanco fue como cruzar una frontera a otro país. Miguel dejó atrás el concreto agrietado, el bullicio y la humanidad cruda del centro de la ciudad y entró en un mundo de vidrio, acero y silencio aséptico. Las calles estaban impecablemente limpias, flanqueadas por árboles perfectamente podados y boutiques de lujo cuyos escaparates exhibían productos con precios que podrían alimentar a su madre durante años. Coches importados se deslizaban silenciosamente por el asfalto. Era un mundo diseñado para mantener la realidad afuera, y Miguel, con sus botines polvorientos y su dolor visible, era la encarnación misma de la realidad que ese lugar intentaba ignorar. Se detuvo frente al condominio. Era una fortaleza moderna, con un imponente portón de hierro y cámaras de seguridad que lo observaban como ojos de depredador. Por el interfono, una voz desconfiada preguntó quién era. «Miguel», respondió,
su propia voz sonando extraña en ese ambiente estéril. Miguel, hermano de Javier. Hubo una pausa, y Miguel imaginó al guardia transmitiendo el mensaje, el shock al otro lado de la línea. Señor Javier, su hermano Miguel está aquí. La frase quedó suspendida en el aire, un puente improbable entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado de nuevo. Javier bajó al vestíbulo. No estaba preparado. Llevaba ropa cara, que parecía incómoda en él, un intento de aparentar lo que no era. Al ver a Miguel, su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones. Primero, el shock de la sorpresa, luego, una punzada de fastidio, y finalmente, al encontrarse con la mirada fría e implacable de su hermano, un destello de puro miedo. Intentó disimularlo con una sonrisa falsa y aceitosa. Miguel, hermano, qué sorpresa. ¿Cuándo llegaste a la ciudad? Ven, sube, vamos a platicar. Era una invitación a entrar en su territorio, a diluir la tensión en la comodidad de su apartamento. Miguel no se movió. No daría un solo paso dentro de esa casa construida sobre el sufrimiento de su madre. No, dijo, con la voz firme como una roca. Vamos a hablar aquí. El vestíbulo de mármol frío, con sus guardias y su atmósfera impersonal, se convirtió en el escenario. Javier, desconcertado por no poder controlar la situación, perdió un poco de su arrogancia. Miró a su alrededor, nervioso, como si la verdad pudiera manchar las paredes blancas e inmaculadas de su nuevo mundo. La primera frase de Miguel no fue un grito, ni un insulto, fue una declaración de hechos, pronunciada en voz baja, pero que resonó en el silencio del vestíbulo como una explosión. Encontré a mamá. Esas 3 palabras bastaron para quebrar la fachada de Javier. El color se le fue del rostro. Dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La negación, la mentira con la que vivía cómodamente, acababa de ser demolida. Miguel no lo dejó recuperarse. Continuó, pintando un cuadro con palabras que eran como pinceladas de ácido. Describió el pasillo oscuro de la Merced, el olor, el ruido. Describió el banquito de madera, el rebozo gastado, las manos de su madre, las mismas manos que un día lo acunaron, ahora temblorosas tratando de vender una servilleta bordada por unos míseros pesos para no morir de hambre. Forzó a Javier a ver, a sentir, a oler la consecuencia directa de su codicia. Estaba aguantando vara. Javier, sola, mientras tú dormías tranquilo en tus sábanas de lujo. Atraída por la tensión, la esposa de Javier apareció en la puerta del ascensor. Era la imagen perfecta de la nueva riqueza, delgada, rubia, con una mirada de desprecio hacia Miguel y el mundo que representaba. «¿Qué está pasando aquí?», dijo, con la voz fina y arrogante. «Javier, dile que se vaya». Se giró hacia Miguel. Su mamá siempre fue una dramática. Le gusta hacerse la víctima. Si está así, es porque ella eligió estarlo. Su crueldad era tan transparente que solo sirvió para solidificar la naturaleza monstruosa de lo que habían hecho. Pero Miguel no desvió la mirada. Su atención estaba clavada en su hermano, el único que importaba en ese momento. Ignoró a la mujer como si fuera invisible. «¿Estás escuchando?», le preguntó a Javier, la voz subiendo un tono, cargada de un dolor justo. «No vendiste solo un pedazo de tierra. No vendiste solo una casa. Vendiste la bendición de nuestra madre por unos malditos pesos. Cambiaste su amor por esto», dijo, gesticulando hacia el opulento vestíbulo. «¿Crees que esto tiene algún valor?». Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, hasta que pudo ver cada gota de sudor formándose en la frente de Javier. Y entonces, asestó el golpe final, la condena cultural de la que no hay apelación. Su voz bajó a un susurro, pero cada sílaba era como una brasa. «Para ti, la mujer que te dio la vida, ella valió madre. Y eso, hermano». Hizo una pausa, dejando que el peso de la verdad se asentara. «Eso no tiene perdón de Dios». Aquellas palabras, cargadas con el significado más profundo de falta de respeto y deshonra en su cultura, golpearon a Javier como un rayo. Se quedó blanco, sin aire. No había respuesta para eso. No había defensa. La verdad, desnuda y cruda, lo había despojado de toda su arrogancia. Miguel vio el alma vacía de su hermano reflejada en sus ojos aterrorizados. No había nada más que decir. La justicia, en ese momento, no era sobre el castigo, sino sobre el reconocimiento de la verdad. Lentamente,
Miguel le dio la espalda a su hermano, a su cuñada y a la jaula de vidrio y mármol que llamaban hogar. Salió del edificio y volvió a la luz del sol, dejando a Javier atrás, solo con el eco de sus palabras y el peso de una traición imperdonable. Miguel caminó de regreso desde Polanco como un hombre que acaba de salir del ojo de un huracán. El aire en sus pulmones parecía más limpio, el peso sobre sus hombros, aunque todavía presente, había cambiado. La rabia ardiente que lo consumía dio paso a una tristeza profunda y serena, la tristeza de un luto por un hermano que había perdido para siempre. No había sentimiento de victoria, solo la certeza de que se había hecho lo correcto. No recuperó la tierra, no recuperó el dinero, pero recuperó algo infinitamente más valioso, la voz de su madre. Usó sus propias palabras para limpiar el honor que Javier había intentado manchar, y eso era suficiente. Encontró a doña Elena en la habitación de la pensión, sentada al borde de la cama, sosteniendo un pequeño rosario con los nudillos blancos. Ella no preguntó qué pasó. No lo necesitaba. Vio en el rostro de su hijo que la guerra había terminado. La tormenta en sus ojos se había calmado, dejando atrás la quietud de un mar profundo. Él se sentó a su lado, tomó su otra mano y simplemente la sostuvo. Después de un largo silencio, dijo las únicas palabras que importaban. «Ya está hecho, mamá. Se acabó». En los días siguientes, una paz frágil comenzó a instalarse entre ellos, y con la paz llegó una conversación inevitable sobre el perdón. Doña Elena, con la fe que la había sostenido durante toda su vida, reveló la verdadera fuerza de su espíritu. «Yo lo perdono, Miguel», dijo, mirando un punto distante por la ventana. Javier se perdió en la avaricia, su corazón se enfermó, pero guardar odio solo nos envenena por dentro. Yo le entrego su dolor a Dios y perdono a mi hijo. Era un acto de compasión tan inmenso que Miguel apenas podía comprenderlo. La gracia de una madre que se extendía incluso al hijo que la había traicionado. Miguel escuchó en silencio, absorbiendo la magnitud de las palabras de su madre. Admiraba su fuerza, su capacidad para trascender un dolor tan profundo. Sin embargo, sabía que no podía compartir ese sentimiento. «Respeto tu decisión, mamá. El perdón es tuyo para darlo», respondió con amabilidad. «Pero para mí es diferente. Perdonar no es olvidar. El día que él te puso en ese autobús, ese día, para mí, mi hermano murió. Para Miguel, la línea se había cruzado de forma indeleble. El vínculo fraterno, una vez roto de manera tan violenta, no podía ser remendado. El amor permanecería, quizás, como una herida fantasma, pero la confianza y el respeto se habían convertido en cenizas. Quedó claro para ambos que regresar a San Miguelito no era una opción. La tierra, ahora propiedad de una constructora, era una herida abierta en el paisaje y en sus memorias. El pequeño pueblo, que antes era sinónimo de hogar, se convertiría en un recordatorio constante de la traición y la pérdida. Vivir allí sería vivir atormentado por los fantasmas de lo que pudo haber sido. Necesitaban un nuevo comienzo, lejos de las ruinas de su pasado. Necesitaban mirar hacia adelante, porque mirar hacia atrás era demasiado doloroso. Fue entonces cuando Miguel, con una nueva luz en los ojos, propuso un nuevo plan. Todavía tenía la mayor parte del dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo. No, era suficiente para la opulencia de Polanco, y le agradecía a Dios por ello. Pero era una cantidad sólida. Era la semilla para una nueva vida. «Vamos a quedarnos aquí, en la capital», sugirió. «Soy un buen trabajador. Puedo conseguir chamba en cualquier construcción. Podemos alquilar un departamento pequeño, un lugar decente. Empezamos de nuevo, mamá. Solo nosotros dos». Al principio, doña Elena dudó. La Ciudad de México había sido para ella un lugar de sufrimiento, soledad y miedo. Pero luego, miró el rostro de Miguel, la determinación grabada en sus facciones, el amor inquebrantable en sus ojos, y lo entendió. Su hogar nunca había sido un pedazo de tierra o una casa de adobe. Su hogar era su hijo, el que la honró, el que la buscó, el que la salvó. Con una sonrisa que no había aparecido en su rostro en mucho tiempo, aceptó. «Donde tú estés, mijo, ahí será mi hogar». Al día siguiente, dieron el primer paso hacia su nueva vida. Comenzaron a buscar un departamento, no en los barrios turísticos o en los enclaves ricos, sino en colonias de gente trabajadora, como ellos.
Encontraron un lugar pequeño y soleado en una calle tranquila, con vecinos que daban los buenos días y niños que jugaban en la banqueta. No era la casita de material de su sueño original, con un gran patio. Era algo mucho mejor. Era real. Era un lugar para empezar de nuevo. Un refugio ganado no con dinero, sino con lealtad. Poco a poco, transformaron las paredes vacías en un hogar. Compraron una cama nueva y, cómoda para doña Elena, una pequeña mesa de cocina con 2 sillas, una estufa. La energía de su madre parecía regresar con cada pequeño acto de construcción de ese nuevo nido. Insistió en coser las cortinas, eligiendo una tela con flores amarillas y vibrantes. Compró una maceta y plantó un chile en la ventana de la cocina, un pequeño trozo de vida verde que prometía crecer. Cada objeto, cada detalle, era un ladrillo en la reconstrucción de sus vidas. La rutina se estableció con una normalidad reconfortante. Miguel, fiel a su palabra, encontró trabajo en una gran obra de construcción civil en la ciudad. Sus habilidades y su ética de trabajo fueron rápidamente reconocidas. Salía temprano, después de tomar un café fuerte con su madre, y regresaba al anochecer, al olor de comida casera flotando en el aire. Ya no veía a una mujer frágil que necesitaba ser rescatada. Veía a la matriarca, el corazón palpitante de su nuevo universo. La promesa de darle una vida de dignidad finalmente se estaba cumpliendo, no de la manera grandiosa que había planeado, sino de una forma más silenciosa, más verdadera e infinitamente más significativa. Pasaron los meses, y la vida en su pequeño departamento adquirió un ritmo propio, una melodía de paz y normalidad. Las mañanas se llenaban con el olor a café y el suave sonido de las noticias en la radio. Las tardes, con el zumbido de la máquina de coser de doña Elena y el aroma de los chiles creciendo en la ventana. Las noches, con las conversaciones tranquilas durante la cena, donde Miguel contaba sobre su día en la obra y su madre narraba las pequeñas novedades del vecindario. El dolor de la traición no desapareció por completo, permanecía como una cicatriz, un recordatorio de lo que habían superado. Pero la cicatriz ya no dolía, era solo la prueba de que habían sobrevivido y sanado. Doña Elena floreció. La mujer frágil y asustada que Miguel encontró en la Merced dio paso a la matriarca fuerte y vibrante que siempre había conocido. Con su dignidad restaurada, volvió a ser el alma de la casa. Hizo amistad con las vecinas, intercambiando recetas y chismes por encima del muro del patio común. Impulsada por un nuevo sentido de propósito, transformó su don para el bordado en un pequeño negocio. Sus servilletas se hicieron famosas en la colonia, y pronto tenía una pequeña lista de encargos, trabajando ya no por la desesperación de sobrevivir, sino por el orgullo de su arte y el placer de contribuir. Miguel también encontró una nueva versión de sí mismo. El peso de la promesa, que lo impulsó durante tanto tiempo, fue reemplazado por la ligereza de la promesa cumplida. Ya no era el ausente, luchando en una tierra extranjera por un sueño lejano. Era el hijo presente, el hombre de la casa, cuyo mayor pago al final de un día agotador de trabajo era ver la sonrisa en el rostro de su madre, la paz que encontraba al llegar a casa cada noche, sabiendo que ella estaba segura y feliz. Era una riqueza que el dinero, que había juntado, jamás podría haber comprado. Un día, les llegó un rumor a través de un primo con el que aún mantenían contacto. Contó que Javier y su esposa vivían recluidos en su apartamento de lujo. Tenían el dinero, los coches, la fachada del éxito, pero estaban terriblemente solos. En el pueblo, nadie pronunciaba ya sus nombres sin un tono de desprecio. En la gran ciudad, no tenían amigos, no tenían raíces. Eran prisioneros en su propia jaula dorada, atormentados por el silencio que el dinero no podía llenar. La noticia no le trajo alegría a Miguel, solo una triste confirmación de lo que ya sabía. Pensó mucho en el concepto de bendición. Javier había elegido el camino del dinero, creyendo que le traería todo, pero al hacerlo, había rechazado y vendido la bendición de su madre, que en su cultura es la verdadera fuente de prosperidad, la protección espiritual que guía los pasos de un hijo. Miguel, quien aparentemente lo había perdido todo, la casa, la tierra, la herencia, se dio cuenta de que, en realidad, se había quedado con el mayor tesoro. Tenía la bendición diaria de su madre, un escudo de amor que lo protegía y lo fortalecía. El honor, comprendió,
no estaba en la capacidad de construir un palacio, sino en la simple decisión de no abandonar a quien te dio la vida. La casita de material era solo un símbolo, un sueño de juventud. El verdadero hogar, el cimiento inquebrantable, siempre había sido el lazo de respeto y amor que los unía, y esa fundación, construida a lo largo de toda una vida, era lo suficientemente fuerte como para resistir el terremoto de la traición y para servir de base para una nueva construcción, más humilde, pero infinitamente más sólida. Todas las mañanas, antes de que Miguel saliera a trabajar, se repetía el mismo ritual. Doña Elena lo detenía en la puerta, le hacía la señal de la cruz en la frente y decía: «Que Dios te acompañe, mijo». Era la misma bendición que le había dado 5 años antes, cuando partió hacia California. Pero ahora, el significado era diferente. Ya no era una bendición de despedida hacia la incertidumbre, sino una bendición de afirmación diaria, la celebración de su unión y de su vida reconstruida. La imagen final de su viaje no era la de una gran casa con jardín, sino algo mucho más poderoso. Eran ellos dos, sentados en la pequeña mesa de la cocina, mirando por la ventana la inmensidad de la Ciudad de México, la jungla de concreto, que antes parecía un monstruo a punto de devorarlos. Ahora era solo el paisaje de fondo de sus vidas. Era la ciudad donde un hijo perdió a un hermano, pero encontró a su madre. El lugar donde, de las cenizas de la falta de respeto, levantaron un nuevo mundo, un mundo solo para ellos. Su historia, al final, es la historia de millones. Es la historia de la resiliencia, de la fuerza que reside en los lazos familiares que el dinero no puede comprar y la codicia no puede destruir por completo. Demostraron que un hogar no está hecho de ladrillos, sino de respeto, que una familia no se define por la sangre compartida, sino por la lealtad demostrada, y que, en el gran balance de la vida, el amor de una madre es la única inversión que siempre, siempre vale la pena. Y así, Miguel y doña Elena siguieron adelante, juntos, demostrando con cada nuevo amanecer una verdad fundamental, una lección que resuena a través de generaciones y culturas, un pilar de honor que nunca debería ser olvidado. La bendición de una madre vale más que todo, el dinero del mundo. Ahora que has conocido este increíble viaje de lealtad y sacrificio, recuerda, tu mayor fuerza no está en lo que posees, sino en a quién honras. Así como Miguel se enfrentó al mundo para restaurar la dignidad de su madre, tú también puedes superar cualquier desafío al conectarte con tus valores más profundos. ¿Alguna vez has tenido que luchar por alguien a quien amas o por algo en lo que crees profundamente? ¿Cómo han guiado tus acciones la lealtad y el honor? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a inspirarnos unos a otros con nuestros viajes. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más relatos que pueden transformar tu perspectiva. No dejes pasar esta oportunidad de inspirarte. Tu viaje de reflexión no tiene por qué terminar aquí. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para descubrir otra historia poderosa sobre los lazos que nos definen y la fuerza que encontramos en la familia. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el valor para honrar tus raíces y la fuerza para luchar por lo que es justo te acompañen siempre. Hasta el próximo video.